entonces esta es la clase del 28 de abril y vamos a empezar entonces a escuchar a Jenny. Gracias, Jenny. Adelante. Un comercial. Pregunten, porque si no, ya les dije desde ayer, si no están preguntando, si no veo que participan, ya no vamos a subir los videos. Yo no sé si están haciendo sus apuntes o no, pero no voy a subir los videos si yo no veo que están participando y que hay interés en la clase. Bueno, gracias, Jenny. Ahora sí, ya lo regañé, ahora te toca. ¿Ya se ve? Está cargando. Está tardando, pero ahí va. Listo, ya se ve. Okay. Déjenme poner el puntero. Ay, ¿dónde está? Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Jennifer Christopher Díaz y como ya les mencionó el doctor, pues les voy a hablar un poco, una pequeña parte del proyecto de investigación que realicé durante la licenciatura y que continúe durante la maestría. Entonces, el proyecto llevaba por título Generación de un banco de mutantes de Burkholderia semacetaceae TTL371 para la búsqueda de componentes bioactivos. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Sabemos que de manera natural en las poblaciones de microorganismos existen aquellos que son susceptibles y algunos resistentes a diversos antibióticos. Esto puede ser de manera natural por mutaciones que existen o debido a la adquisición de esta resistencia a través de la adquisición de material exógeno por las diferentes maneras de adquirir material exógeno por parte de los microorganismos. Entonces, cuando estas poblaciones son expuestas a una presión de selección como lo es el antibiótico, obviamente las poblaciones susceptibles van a fallecer, mientras que las poblaciones resistentes son las que van a sobrevivir y proliferar. Entonces, cuando estas poblaciones son nuevamente expuestas al mismo antibiótico, este ya no tiene efecto. Y tenemos una población que es resistente a este antibiótico. El uso indiscriminado de los antibióticos, tanto en el uso médico como en la agricultura y en la ganadería, ha generado lo que se conoce como una era post-antibióticos. Se estima que aproximadamente para el 2050 vamos a estar en una crisis, ya que los antibióticos que actualmente existen en el mercado no van a tener efecto sobre la mayoría de los microorganismos que causan infecciones. Es por esto que en el 2017 la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el que incita a los investigadores a la búsqueda y desarrollo de nuevos compuestos con capacidades antimicrobianas. Y además emitió una lista de patógenos prioritarios, entre los que encontramos Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y miembros de la familia Enterobacteriaceae. Una fuente importante de este tipo de microorganismos que puedan producir compuestos con capacidades antimicrobianas es el suelo. Esto es porque el suelo es un medio ampliamente competitivo, el que genera que diversos microorganismos empiecen a desarrollar, desarrollar diferentes capacidades para inhibir el crecimiento de otros microorganismos y poder sobrevivir. Entre estos tenemos al género Burkholderia. Dentro del género Burkholderia tenemos al complejo Burkholderia cepacia. Estos microorganismos son bacilos gram negativos que son conocidos como patógenos de algunas plantas, pueden causar podredumbre de cebolla. Algunos son también como patógenos oportunistas desde humanos, principalmente para pacientes con fibrosis quística y personas con inmunosupresión. Sin embargo, también se les ha encontrado otros usos. Por ejemplo, se sabe que tienen una amplia actividad metabólica, lo que les permite utilizar diferentes fuentes de carbono y se utilizan para bioremediación. Otras colonizan las raíces de las plantas y tienen capacidad para fijar nitrógeno, por lo que se conocen como promotores del crecimiento vegetal. Y también se sabe que producen una variedad amplia de compuestos que pueden utilizarse como antimicrobianos. Entre estos tenemos compuestos antifúngicos como las cepacilinas, las glidobactinas, saltericidinas,
proteínas, sideróforos y algunos pigmentos. A también compuestos antimicrobianos, que son también las cepacinas, las enaciloxinas, compuestos de tipo bacteriocinas y una bacteriocina tipo lectina que ha sido descrita recientemente. En el grupo de trabajo, en el 2018, Rojas y colaboradores describieron que la cepa de Burkholderia ceanocepacia DATL371, la cual fue aislada de la rizosfera de tomate, posee un amplio espectro antagónico que incluye aproximadamente 90 microorganismos, entre los que se incluyen especies del complejo Burkholderia cepacia, a bacterias patógenas y multidrogoresistentes como son Salmonella, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, entre otras. Bacterias del suelo como Tratumella terrea, levaduras resistentes a fluconazol como Candida albicans y Candida glabrata, que también son de importancia médica, y hongos fitopatógenos, entre los que encontramos a Phytophthora, Pythium y Rhizoctonia. La actividad que mostró la cepa es incluso mayor a la reportada anteriormente por la cepa tipo de Burkholderia ceanocepacia, que es la J2315. Como podemos ver aquí algunos ejemplos. Esta es la cepa J2315, un efecto antagónico que tenga con Phytophthora, con la cepa de Phytophthora, el hongo fitopatógeno. Inhibe bastante más el crecimiento la cepa TL371, comparado obviamente con la J2315 y con el control. Todo esto pues resultó de gran interés, entonces se decidió que íbamos a secuenciar el genoma de la cepa. Secuenciándolo, nos dimos cuenta que tiene un tamaño de 7.4 megapares de bases que está dividido en 3 cromosomas. Dentro de estos cromosomas se encuentran genes que están involucrados en la síntesis de 2 sideróforos, de 2 bacteriocinas, una tailoicina y 2 quitinases, que bien pueden explicar un poco el espectro de acción de la cepa, sin embargo no lo explican en su totalidad. Es por esto que también se realizaron algunos otros ensayos con los sobrenadantes de los cultivos y mediante otras técnicas como HPLC se describió la presencia de un compuesto de naturaleza química y genética desconocida, y es en la que yo me centro para estudiar qué se trata, y al que se le denominó compuesto 1. Este compuesto solamente tiene actividad sobre Tratumella terrea. Ahora, un problema que presentan las especies del complejo Burkholderia cepacia es que no son fácilmente manipulables para la edición genética. Entonces buscamos diferentes alternativas para poder identificar también este tipo de compuestos, sobre todo en la manera genética, ver que otros genes están involucrados en la síntesis de diferentes compuestos con actividad antimicrobiana. Entonces, utilizamos una metodología que es mediante transposición. La mutagénesis por transposición va a interrumpir de manera aleatoria a los genes que se encuentran en el genoma, y nosotros nos enfocamos en buscar las mutantes que obtengamos que ya no tengan actividad hacia un microorganismo en particular. En este caso estamos buscando que no tengan actividad contra Tratumella terrea o que hayan reducido la actividad antagónica comparados con el control. Entonces, un transposón normalmente está conformado por una transposasa, por secuencias de inserción y por 1 o 2 cassettes que pueden dar cierta resistencia u otras cosas, ¿no? En general son resistencia a diferentes antibióticos. Entonces, en este caso, estamos utilizando un derivado de TN5, que es, como les digo, un transposón normal. Sin embargo, aquí se denomina mini transposón. ¿Por qué? Porque solamente se utilizan los cassettes de resistencia al antibiótico, así como la transposasa y pequeños sitios de los sitios de inserción. Entonces, ¿cómo está conformado este vector? Está en un plásmido, el cual se denomina PBCL203 o 204, 200, dependiendo del cassette de resistencia que se va a insertar. En nuestro caso, como la bacteria es multidrogoresistente, tiene resistencia a streptomicina, tetraciclina, gentamicina y kanamicina. Afortunadamente, no tiene resistencia a cloramfenicol y por eso nos centramos en el uso de este transposón. El vector tiene un sitio de multiclinación que está antes del cassette de resistencia,
tiene la transposasa fuera del transposón. ¿Esto para qué? Para evitar que, bueno, para asegurar más bien que el salto de transposón que se realiza solamente sea una vez. Y tiene un origen de replicación dependiente de ORI6. ORI6K, este origen de replicación lo convierte en un plásmido no suicida, pero sí dependiente de la replicación de una proteína que se denomina PIR. Si la bacteria a la que se le inserta este plásmido no tiene la proteína PIR, el plásmido no va a poder replicarse y por lo tanto no va a haber un evento de segunda transposición. Y bueno, tiene otros genes que también le dan resistencia a ampicilina y más sitios para cortes de diferentes enzimas de restricción. Lo que se hace es hacer una conjugación. Ustedes ya vieron conjugación, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede explicar qué es una conjugación triparental o tripartita? ¿No? En la que van a participar 3 células bacterianas. ¿Me puedes explicar más o menos cómo se lleva a cabo? Bueno, se necesita del contacto físico de estas 3 células. La célula receptora va a carecer del plásmido F, y la célula donadora va a presentar el plásmido F, lo cual le va a permitir desarrollar el pili, con el cual va a poder formar el puente conjugativo. Bueno, más o menos. En esta ocasión se utilizan 3 microorganismos, porque la cepa donadora, que bien dijo que es la que tiene el pili, tiene todos los genes para poder llevar a cabo la conjugación. El plásmido que tiene no tiene los genes para movilizarse por sí solo. Entonces se requiere de otra bacteria, de otro plásmido que le proporcione estos genes. Este plásmido es en este caso el PRK 2013. Este plásmido primero se realiza una conjugación con otra cepa y permite, una vez que la J115, que va a ser la cepa donadora que contiene el plásmido PBCL203, tiene a los dos plásmidos, el PRK y el PBCL203, entonces ahora sí el plásmido PBCL203 va a poder movilizarse a la cepa receptora, que en este caso es la TATL371. Y muy bien, se lleva a cabo el evento de conjugación, y una vez que se lleva a cabo el evento de conjugación, se replica el plásmido una sola vez, cuando entra, y ocurre el evento de transposición. El evento de transposición es simplemente que brinca el transposón, se hace el corte por la transposasa y el cassette de resistencia a cloranfenicol, que es el que les digo que es el transposón, brinca y se inserta de manera aleatoria en el genoma. Entonces, ahora lo único que resta es realizar una selección. El PBCL203 nos da resistencia a cloranfenicol. La cepa TATL371 tiene resistencia intrínseca a gentamicina. Nosotros lo probamos con ese. Y la otra cepa, la ayudadora o la helper, tiene resistencia a canamicina. Entonces, en este caso tenemos que hacer 3 antibióticos, o bueno, 2, para que nos permitan la selección. Utilizamos gentamicina y utilizamos cloranfenicol, para que la gentamicina va a eliminar a la cepa donadora y a la helper, y el cloranfenicol va a eliminar a aquellas cepas de la cepa TATL371 que no hayan adquirido la resistencia a cloranfenicol. Entonces, después del crecimiento, bueno, lo que hacemos rápidamente es la conjugación. Es un cultivo, bueno, ponemos a cultivar las 3 cepas de manera, bueno, en tubos independientes, y después colocamos la misma cantidad de bacteria en un vial. Una vez que se tiene este vial, se centrifuga, se juntan las células y posteriormente colocamos gotas en una placa que no tiene ningún antibiótico, que es un medio rico y que va a permitirle una mayor eficiencia en la conjugación. Lo ponemos a incubar durante 24 horas y transcurrido este tiempo raspamos todo el crecimiento que hayamos obtenido y realizamos una serie de diluciones seriadas. Estas diluciones son plaqueadas, ahora sí, en placas que tienen cloranfenicol y que
tienen gentamicina para favorecer solamente la presencia de bacterias que hayan tenido la adquisición del transposón y que sean de la cepa TL371. Incubamos nuevamente durante 24 a 48 horas, más o menos es lo que tardan en empezar a crecer estas bacterias. Y después de esto, lo que hacemos es rayarlas en diferentes placas, una con gentamicina y otra con cloranfenicol. Y de ahí comparamos cuáles son las que crecen en ambas placas y son las que seleccionamos, las analizamos por PCR, ahorita les explico todo eso. Y una vez que están confirmadas por PCR, lo que hacemos es en placas de 96 pozos colocar medio PDA y inocular cada una de estas colonias que son resistentes tanto a cloranfenicol como a gentamicina y las ponemos a crecer. Después de ese tiempo, pues solamente se da el tratamiento para que se puedan almacenar durante más tiempo a menos 70 grados centígrados, que solamente adicionar glicerol a una concentración. Y después cada una de estas mutantes son probadas. Se realizan ensayos de inhibición, que ahorita también les explico cómo son. Entonces, bueno, hasta el momento tenemos un banco de aproximadamente 1500 mutantes insercionales. ¿Alguien sabe más o menos, o bueno, no sé si ya han visto lo de las mutatecas? Creo que todavía no, ¿verdad? No, todavía no vemos tamaño de genoma. Bueno, sí hablamos de mutatecas o de más o menos bancos de este tipo, pero todavía no cuántas tendríamos que hacer. Eso me ayudaría mucho si les dijeras cómo se calcula cuántas tendríamos que hacer. Ok. En teoría, una mutateca tiene que ser representativa de todo el genoma de la bacteria, pero para hacer esto, pues por lo menos se tiene que hacer por triplicado. ¿Se acuerdan de cuánto les dije que era el tamaño del genoma de mi bacteria? Como de 7.49 millones, megapares de bases. Megapares de bases, exacto. Entonces, aproximadamente, con lo que yo les dije, una sola vez, como cuántas mutantes tendría que tener yo. Si tiene que ser representativo del genoma, y más o menos un gen son 1000 pares de bases. Entonces, ¿como cuántas mutantes tengo que tener yo para hacer solamente una vuelta al genoma? ¿Sí me vi a entender? A mí no me quedó muy claro. Ok. Un gen normalmente son 1000 pares de bases. Yo tengo un genoma de 7.4 megapares de bases, es decir, 7 millones de pares de bases. ¿Mm? Entonces, si yo digo que un gen solamente son 1000 pares de bases aproximadamente, ¿cuántas mutantes tengo que tener yo para darle una vuelta al genoma? ¿7.4? 7400. Ajá, 7400 mutantes para darle una sola vuelta al genoma. Pero esto todavía no es representativo. Entonces, tengo que darle 3 vueltas por lo menos para asegurarme que en alguna de ellas estoy tomando un gen, ¿no?, de importancia. Entonces, en total, si hacemos cuentas, yo necesito aproximadamente 21,000 mutantes. Ahorita llevo nada más 1500, pero eso es porque hemos trabajado otras cosas, ¿no? Tengo 1500 mutantes, pero hemos tenido éxito en algunas de ellas. Entonces, como yo les decía, lo que hago después de hacer toda la conjugación es rayar cada una de estas mutantes o una de estas colonias en placas que contengan cloranfenicol y que tengan gentamicina y selecciono aquellas que crezcan en ambas. Por ejemplo, esta primera que ven aquí es la misma que yo tengo acá. Entonces, esta está creciendo bien en gentamicina y en cloranfenicol. Esa se selecciona. Pero, por ejemplo, esta tercera no creció ni cloranfenicol, ni en gentamicina, ni en cloranfenicol. Esta se descarta. O esta, por ejemplo, parece que está creciendo en cloranfenicol, pero no crece en gentamicina. Entonces, así va seleccionando. ¿Por qué? Porque si solamente crece en cloranfenicol, es muy probable que sea la cepa donadora. Y si solamente crece en gentamicina, es la cepa receptora. Si crece en ambas, es la receptora que adquirió, bueno, es una mutante, adquirió la resistencia a cloranfenicol. Bueno, como les decía, posteriormente se realizan ensayos de inhibición. ¿Cómo hago esto?
hago cultivos de las bacterias y coloco por gota unos 3 a 5 microlitros en placas de PDA y dejo que crezcan 24 horas. Posteriormente que crecen 24 horas, las expongo a vapores de cloroformo para inactivar a las bacterias y dejo que se evaporen estos vapores de cloroformo. Y después agrego una segunda capa que está inoculada con la bacteria de mi interés, en este caso es Datomela terrea. Agrego la segunda capa y la dejo incubando. Esta tarda unas 48 horas en crecer. Y después veo la formación de halos de inhibición. Siempre es importante poner los controles. Entonces, este es mi control de la cepa silvestre y estas son algunas mutantes que probé. Como pueden ver, hay algunas que reducen la actividad. Los halos de inhibición son más pequeños. Esto quiere decir que están reduciendo la actividad antagónica hacia Datomela terrea. Y después lo que hago es corroborarlas por una PCR. Esta PCR es específica para los géneros Burkholderia y Ralstonia. Los oligonucleótidos que se utilizan son Bura. Estos amplifican un fragmento de aproximadamente 409 pares de bases del gen que codifica para la subunidad 16S del ribosoma. Y como les digo, son específicos para los géneros Burkholderia y Ralstonia. Entonces, lo que hace siempre en un gel de agarosa, después de correr la PCR, es ver el marcador de peso de talla molecular. Después, un control negativo. Siempre tienen que meter un control negativo para ver que no esté amplificando, que alguno de sus reactivos esté contaminado. Un control positivo, que en este caso es la cepa silvestre. Y estas son de las 3 mutantes que yo probé, ¿no? Que obtuve de acá. Y como podemos ver, pues tienen el mismo amplicón en la misma altura. Esto quiere decir que estas cepas, por lo menos con Bura, sí son Burkholderia, corresponden al género Burkholderia. Ahora, siguiendo con la mutateca, pues hemos encontrado otras que también son de interés. Esta, por ejemplo, es una placa con inhibición después de 24 horas de crecimiento. Entonces, aquí encontramos estas que están como circuladas, que parece que no tienen actividad contra la cepa contra Datomela terrea. Y algunas más que parecen haber reducido también. Entonces, lo que hice posteriormente fue probar hasta las 72 horas. Dejé incubando las mutantes hasta 72 horas y después hice el ensayo de inhibición. Y efectivamente encontré algunas que no tienen actividad, como esta, y algunas que a las 24 horas parece que no tienen actividad, pero a las 36 horas empiezan a producir, hasta las 72 horas empiezan a producir el compuesto, ¿no? Al que está inhibiendo a Datomela terrea. Entonces, después de esto, existen otras metodologías para poder caracterizar si son realmente Burkholderia cepa TAT-L371, las mutantes que yo estoy obteniendo, y si tienen el transposón. Entonces, una de estas técnicas es un Box PCR. Este Box PCR sirve para ver la clonalidad entre cepas, es decir, que sean la misma cepa. Y bueno, da un patrón muy característico para cada cepa. Entonces tenemos nuevamente nuestro control negativo, en el que no vemos nada de amplificación, mis reactivos están limpios. Y después tenemos a la cepa tipo de Burkholderia cepacia, que es la J2315. Entonces, como les decía, da un patrón distinto al de la TAT-L371. Algunas bandas se marcan más en la TAT-L, algunas no están presentes en la J2315. Y con las mutantes que obtengo, hago el mismo Box PCR y veo el patrón. Tienen el mismo patrón de bandeo que la cepa TAT-L371. Yo con esto ya puedo corroborar que son las cepas, que las mutantes las bacterias con las que estoy trabajando pertenecen a la cepa TAT-L371. Ahora, para saber si tienen, la resistencia o el crecimiento que yo estoy viendo en cloranfenicol es debido a la adquisición del transposón, realizamos nuevamente una PCR. Aquí diseñamos oligos que amplifican un pequeño fragmento en el sitio medio del cassette de resistencia a cloranfenicol. Amplifican también un fragmento de aproximadamente 400 pares de bases y nuevamente tenemos nuestro marcador de talla molecular, nuestro control negativo
El control positivo, que en este caso es el plásmido PBSL203, que contiene el caseticloranfenicol o el transposon. Y tenemos las mutantes que obtuvimos, les hacemos la misma PCR y nuevamente observamos que tienen un aplicón en el tamaño esperado. Esto me está corroborando a mí que tienen el caseticloranfenicol. Ahora, ¿cómo se les ocurriría o qué es lo que querrían saber después de que ya sé que son mutantes, que no tienen actividad o que redujeron la actividad y que tienen al transposon? ¿Qué se les ocurre que sigue? A lo mejor identificar el compuesto. Sí, pero antes de eso, o sea, bueno, vas por ahí. Para saber qué compuesto es, ¿qué puedo hacer yo? O por lo menos de manera genética. Mutar el gen del compuesto. Bueno, del gen que Pero codifica no, para ese compuesto, ¿no? es justamente, es que creo que eso se me pasó a decirles. Nosotros no sabemos realmente qué es lo que está produciendo. Entonces no sabemos qué genes. Nosotros tenemos idea de que algunos genes pueden, que la bacteria tiene algunos genes que produce, que tienen, pues, se ha reportado anteriormente que tienen actividad contra otros microorganismos. Sin embargo, ninguno de esos genes es responsable de la actividad contra Tatomelaterra. Entonces, yo no sé qué está produciendo. A lo mejor es un nuevo compuesto. No sé qué genes. Entonces, ¿cómo puedo saber ahora yo, ya teniendo todo esto de las mutantes que se metió de manera aleatoria en el genoma, qué creen que es lo que siga? O sea, encontrar ese compuesto, pero A ver si estas mutantes siguen teniendo esa capacidad de producir ese ya no la tienen. Ajá, bueno, ahora yo ya tengo mutantes que ya no tienen esa actividad. ¿Qué podría hacer? Sé que el transposon se mete de mapeo manera aleatoria. Ajá. y la comparación posterior de la silvestre con estas mutantes obtenidas ya una vez que tenga todo el genoma. Uh-huh. ¿Y cómo harías para saber entonces ese mapeo? Era, no recuerdo cómo se llama, pero ponen en la mezcla de reacción las bases nitrogenadas trifosfatadas y luego pasan un láser o algo así y ya. Y la computadora como que va registrando todos estos picos que se van generando. Ah, y tienen cromóforos. Se llama secuenciación. Ah, sí. Ahora, la manera más rápida, pero no tan barata, sería la secuenciación. Justamente, ¿y qué me va a decir la secuenciación? ¿En qué sitio del genoma se metió el transposón? ¿Por qué? Porque yo conozco la secuencia del caseticloranfenicol. Entonces es muy fácil después de que yo tenga toda esta secuenciación, buscar la secuencia del caseticloranfenicol y ver en qué sitio está insertado. El gen que se interrumpió, obviamente va a tener algo relacionado a la producción del compuesto con actividad antimicrobiana. Y eso me puede decir, no sé, a la mejor regulación, o puede ser directamente en el compuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las que están como reducida la actividad, probablemente están afectadas en la regulación para la producción de este compuesto. En las que no tienen actividad, a lo mejor puede que estén afectadas en directamente, bueno, que el transposón se haya insertado directamente en un gen que es importante para la producción de este compuesto. Y esto ya me podría a mí abrir las puertas para saber, pues, de qué se trata, ¿no? Lo único que después vendría, bueno, eso ahorita mejor se los pregunto, ¿qué vendría a hacer para corroborarlo, no? Entonces, bueno, exactamente. Les decía que puede ser por secuenciación, sin embargo, la secuenciación es un poco cara. Y trabajando pues en estas condiciones, no podemos realmente a veces darnos como todo el lujo, ¿no? De mandarla a secuenciar y ya muy rápido. Entonces tenemos que buscar otras alternativas. Nosotros estábamos trabajando con dos alternativas para poder ver el sitio de inserción del transposón. La primera es una PCR inversa. Entonces,
como bien dice, normalmente lo que hacen las PCRs es amplificar un sitio ya definido, pero hacen esto, tienes un forward y tienes un reverse. Bueno, dos oligonucleótidos que van a hacer esto se van a encontrar y solamente te van a amplificar el sitio que tienes en medio de estos dos, bueno, de estos dos oligonucleótidos. Sin embargo, pues yo no sé, ¿no? A mí no me importa, porque si yo amplifico, por ejemplo, como les digo, sería uno para acá y otro para acá, lo único que estaría amplificando nuevamente sería el cassette de cloranfenicol, y eso a mí no me interesa. Yo quiero saber en dónde se metió. Entonces, lo que hacemos es diseñar oligonucleótidos que vayan hacia afuera, es decir, hacia acá. Porque a mí lo que me importa es lo que está aquí y lo que está acá. Es lo que me va a dar información de qué es lo que está produciendo la bacteria. Entonces, lo que se hace rápidamente, se hace una extracción de DNA genómico y después realizamos cortes con enzimas de digestión. Estas enzimas de digestión, como yo les decía anteriormente, el plásmido tiene, bueno, no deben de cortar el cassette de cloranfenicol. Eso es muy importante. Se hace una religación del cromosoma ya una vez que se cortó y utilizamos ahora sí los oligonucleótidos que amplifican hacia afuera. Entonces, voy a tener toda esta información. Ya una vez que esté recircularizado y que haya amplificado, lo que va a hacer es amplificar esto. Y esto ya me puede a mí dar información de qué es. Ahora sí se va a terminar utilizando la secuenciación, pero es una secuenciación más chiquita, ya no de todo el genoma. Lo que hacemos después es de obtener estos amplicones, hacemos una clonación. Una vez que se obtienen estos, el fragmento que se obtuvo por la PCR se clona en otro vector. Este vector normalmente es un vector muy, muy comúnmente utilizado en los laboratorios, que es el TOPO-TA, y que yo creo que más adelante les van a explicar. Es un vector de clonación, entonces insertas el fragmento de la PCR y transformas a una célula que es quimiocompetente o electrocompetente, que en este caso pues es un Escherichia coli. ¿Para qué? Para que este plásmido se pueda replicar. Este plásmido te da resistencia a kanamicina y ampicilina. Sin embargo, pues nosotros lo buscamos más por la tetraciclina, digo por el cloranfenicol. No es cierto, lo buscamos por resistencia a kanamicina o ampicilina. Obtienes las mutantes, bueno, las colonias transformantes, y seleccionas aquellas que sean resistentes a kanamicina o a ampicilina. Y después lo único que haces es con estas colonias que ya crecieron en estos antibióticos, haces una extracción del plásmido. Y con este plásmido lo que haces después para verificar que se insertó de manera correcta o que tiene el inserto que tú estás buscando es hacer una restricción con cortas con diferentes enzimas de restricción y te va a dar un patrón de bandeo también distinto. Y ya una vez que hayas corroborado que son, yo por ejemplo utilizo solamente EcoR1, este me va a dar dos fragmentos, me va a linealizar el plásmido y va a botar al amplicón que yo le metí. Entonces me va a dar dos bandas y esta ya puedo yo decir, bueno, ok, más o menos con el tamaño que yo esperaba, corresponde y esto ya lo puedo mandar a secuenciar. Y esto me va a dar la información pues de qué es lo que amplificó, ¿no? Otra opción es una PCR que se llama PCR arbitraria. Esta utiliza oligonucleótidos que son promiscuos, se les denomina así porque se pegan en diferentes sitios del genoma, no son tan específicos. Y se utiliza una combinación de estos oligos con un oligo que esté diseñado para el cassette de cloranfenicol. Entonces, nuevamente, yo de mis mutantes anteriormente que tenía, hago la extracción del DNA genómico, en este caso no corto nada, y hago una PCR arbitraria. Entonces, son dos PCRs que se hacen. En una primera PCR lo que voy a utilizar es un oligonucleótido que se va a pegar aleatoriamente en el genoma y otro oligo que está en un extremo de transposón. ¿Para qué? Para que me amplifique esto de aquí. Después de que yo tengo este amplicón, utilizo otro segundo par de oligos, que serían el ARB2, que tiene su sitio de reconocimiento dentro del primero, dentro de ARB6, y otro oligonucleótido que está un poco más en medio,
del caseticloranfenicol, porque me amplificó todo esto, ¿no? Entonces, esta PCR te va a dar un producto más chiquito, bueno, más pequeño, pero que es más seguro para que tú puedas mandar a secuenciar y te va a dar la información de esto azul, por ejemplo, que está representando al genoma, que es lo que a mí me importaría, ¿no? Saber, pues, en dónde está metido el transposón. Y, pues, bueno, ¿cómo corroborarías después? Bueno, ¿cómo corroborarían después que este gen que yo estoy encontrando es el que está involucrado en la síntesis del compuesto, que realmente tiene algo que ver? Ya sabiendo ahora sí cuál es. No sé si se puede así. Realizando ahora, bueno, aquí ya creo que ya se tiene, ya se podría deducir cuál sería esa secuencia que que me codificaría para este compuesto. Entonces podría ser lo que platicaste en la diapositiva anterior, que se utiliza un plásmido para poder insertarlo en otra bacteria diferente y poder ver ya una vez que esta bacteria lo tenga, ver si esta ya tiene esta capacidad de producir este compuesto. Esa es una opción. ¿A alguien se le ocurre otra? Pues de una genoteca, bueno, de la, bueno, ves que dijiste que habías obtenido el DNA y insertadolo en un vector, ¿no? Ujú. A lo mejor pudiste, o bueno, se puede que mm, de todo el genoma de una cepa que a lo mejor fuera mutante, insertar varios fragmentos en vectores y de otra cepa hacer lo mismo. Y bueno, ya después hacer la PCR que indicaste y buscar en todas, por cada cepa, cuál, ahora sí que en electroforesis, cuáles los patrones y de ahí más o menos sacar una comparación que pueda dar una idea. Bueno, esa es la idea que más o menos tengo. ¿Con la mutante? Con mutante, con silvestre y bueno, a lo mejor otras mutantes, las que hayan tenido actividad y las que no. Mm, ah, bueno, creo que sí podrías hacerlo, pero es mucho más laborioso y no sé realmente si te dé como mucha información eso. Pero ok, vamos a dejar. ¿Alguien más? No sé si se puede realizar la transcripción y la traducción para ver bueno, qué proteína está produciendo o algo así. Pero ¿y si no es una proteína? O Bueno, sea, tú dices ya expresarlo, ¿no? O sea, lo que yo tengo ya expresarlo. sí. Sí, también podría ser una opción. Otra más sencilla. Bueno, ni tan sencilla, pero pues sí es como mucho más rápida. Pues no sé si también se podría ¿Querías? comparar Ajá. la secuencia con otras para, pues sí, para ver si coinciden en algo o... Sí, eso es lo que originalmente se hizo. O sea, cuando tú mandas a secuenciar el genoma eh, de la bacteria, haces, o tú sabes qué genes tiene porque comparas con otros microorganismos que son filogenéticamente más cercanos u otros, ¿no? Más relacionados. De hecho, hay bases de datos en las que tú puedes comparar y buscar con el genoma de tu bacteria qué probablemente qué producto, bueno, qué genes tienen que puedan codificar para ciertos metabolitos secundarios o, bueno, metabolitos con actividad antimicrobiana. Hay bases de datos para eso. Pero en esta base de datos, bueno, cuando se hizo todo este análisis bioinformático, encontraron solamente estos que yo les había dicho, ¿no? Las quitinasas, los sideróforos, la tyrosina y ya. Y bueno, y las bacterias. Entonces, esto a nosotros nos abre como la posibilidad de decir, bueno, a lo mejor hay algo que no se ha reportado y que está produciendo, ¿no? La bacteria en algún punto o Si ya que tiene conocemos, genes ahí. si ya Dime. conociéramos el compuesto, ¿no podríamos también utilizar una cromatografía?
Pero eso es hasta que tú conoces el compuesto. Yo solamente quiero saber si realmente lo que yo estoy obteniendo por estas PCRs, toda la información genética que yo estoy obteniendo, se puede corroborar para saber si esto está involucrado realmente en la producción del compuesto. ¿Cómo le podrías hacer? Una manera muy fácil. O sea, ya te estoy diciendo, ¿una qué? Un alineamiento con otros genomas. Pero ya lo hiciste. Eso ya lo hiciste en el análisis bioinformático. Y no me dio nada. Pero con la información que yo tengo, gracias al transposón, o sea, el transposón me está diciendo, yo me inserté aquí e interrumpí este gen. Tienes las secuencias ya del gen que yo estoy interrumpiendo y que tus mutantes, debido a esto, ya no tienen actividad o tienen una actividad reducida. ¿Cómo corroboro? Cortar esa Que realmente es parte y ver qué pasa si ya no tiene esa parte, si todavía sigue manteniendo su actividad o no. Exacto. Haces una mutante, ya sea por deleción o haces una mutante en la que cambies alguna parte del genoma o así como dices, puedes eliminar esa región de genes en la bacteria silvestre y ver si realmente ya no tiene actividad. Y luego, ¿cómo recorroboro? Porque en esto sí siempre tienes que corroborar. Tienes que ser la mutante y tienes que hacer otras cosas para corroborar que realmente tienes la actividad y que el gen que tú estás viendo es el responsable. Ahora, ¿cómo con esa nueva mutante que yo ya tengo, que ya no tiene esa región y que no tiene actividad, vuelvo a corroborar que ese gen es el responsable de la actividad? Haciendo una ¿Una qué? reversión. Se llama complementar. Entonces, metes nuevamente ese gen en un vector o lo vuelves a insertar y corroboras que nuevamente ahora tenga actividad nuevamente la bacteria, ¿no? Y ya con eso tú estás diciendo y asegurando que el gen es el responsable de la actividad de antibiótica contra cierta bacteria, en este caso Tatumila terre. Pero bueno, esa parte todavía no la hemos terminado, estamos yéndonos por otras alternativas. Les digo, esta es una pequeña parte del trabajo que estamos haciendo y con las mutantes, ¿no? Entonces, ahorita las que tenemos, que son las últimas que les mostré, que no tienen ya actividad contra la bacteria, son las que se van a trabajar en esta parte, porque esas las acabo de obtener. Entonces se va a trabajar esta parte para saber en dónde está el transposón que se metió, bueno, en dónde se insertó el transposón, qué genes son los que se vieron afectados y ver si esto nos puede corroborar con las otras técnicas que yo ya tengo y que probablemente ya estemos dilucidando un poco más el compuesto, si se correlaciona, ¿no? Que nos pueda brindar mayor información o a lo mejor es otra cosa, pero que no se queda en saco roto porque al final es información que te sirve. O sea, como yo les decía, yo me estoy enfocando solamente en una bacteria de las 90 que tienen, contra las que tiene actividad. Y el banco, al final, yo las pruebo solamente contra una bacteria. Sin embargo, de las 1000 que tengo, yo no las he probado con todo el espectro. O sea, a lo mejor por ahí hay alguna otra mutante que pueda servir para alguna de las multidrogoresistentes que tiene, contra las que tiene actividad, contra los hongos fitopatógenos o contra alguna que sea de mayor importancia clínica, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Les digo, como conclusiones, tenemos ahorita más o menos 1500 mutantes y tenemos 5 que no tienen bueno, que en las que se afectó la actividad antagónica hacia Tatumela terre. Y pues eso sería todo. No sé si tengan dudas. Muy bien, gracias, Jenny. A ver, chavos, Sí. más dudas, además de las que han estado expresando. Sí, porque Burkholderia no es fácilmente manipulable genéticamente hablando. Realmente una respuesta así que se sepa es por esto y esto, pues no, pero ha costado mucho trabajo manipularlas genéticamente. De todas las especies que hay, solamente una es naturalmente competente. Esto quiere decir que de manera natural puede adquirir DNA exógeno.
Todas las demás se han intentado por transformación, se han intentado por otras metodologías y no es muy fácil que se obtengan mutantes de ellas. Pero la metodología que más ha funcionado en este caso ha sido conjugación, porque pues es como se encuentran normalmente en el ambiente, o sea, se encuentran en el ambiente, en el suelo y pueden realizar conjugación con otros microorganismos. Y sí se ha visto que adquieren muchos genes de resistencia. Estas bacterias por lo general son multidrogoresistentes. Entonces, de alguna manera están adquiriendo todos estos genes, pero no es por transformación, no es por, a lo mejor puede ser en algunos casos por transducción, pero es muy raro. Y la otra, pues, es la que queda, conjugación. Entonces, todas las metodologías que están basadas para transformar, bueno, para obtener mutantes de este género, son por conjugación la mayoría. Ahorita hay otras técnicas que se están empezando a implementar, como CRISPR y o todas esas cosas, pero no están bien estudiadas todavía en ellas. Ok, gracias. ¿Más dudas? Creo que sí lo mencionaste, ¿verdad, Jenny? Contestando lo que decía Damaris, que, o no me acuerdo si lo dijiste, pero bueno, una de las cosas que intentó hacer Jenny cuando empezó la licenciatura conmigo fue generar una mutante en esta cepa. Esta cepa, como dijo también Jenny, es naturalmente resistente a varios antibióticos, entre ellos ampicilina, creo, ¿sí? Gentamicina, canamicina. Entonces, hay un protocolo que nos pasaron colaboradores ¿de dónde? ¿De dónde? De Canadá y de la Universidad de Nuevo León. Y de Monterrey. Sonora. Nuevo León. Y no lo intentó implementar, pero pues, no. Esto pasa en la investigación, o sea, tú tienes una técnica por ahí descrita y aparentemente funciona todo bien para otros, y llegan a tu laboratorio y de repente ya no funcionan las cosas. Así es esto, así funciona, o funcionan para algunas bacterias, pero no para cepas aisladas de otros lados, ¿no? Y todo esto se debe a los mecanismos que tiene cada bacteria, cada grupo de bacterias, que salga o no salga, ¿no? Entonces, la segunda recomendación nunca se dio. Entonces, sí tuvo las cepas en medicina, que era lo que queríamos, pero nunca le pudo quitar al realizar la segunda recombinación. ¿Por qué? Podríamos, yo como les digo... No, y esa, o sea... Sí, adelante. Sí, esa les digo que la hubiéramos podido utilizar, sin embargo, teníamos un inconveniente porque el plásmido que utilizamos para hacer la mutante, que ya no era sensible, bueno, que es sensible más bien a gentamicina en ese protocolo, comparte el mismo origen de replicación que el plásmido que contiene el transposón. Entonces, podría generar que el transposón no se metiera y que se metiera todo el plásmido por recombinación homóloga simplemente por ese fragmento. Entonces, son muchas cosas que tienes que ver después, si la usas, si no la usas, y bueno, ya son cosas que vas aprendiendo. Aquí en la materia, ustedes saben que con una secuencia que se le parezca un poco de un plásmido puede ocurrir recombinación, que es lo que hemos estado viendo con el plásmido F. Por eso les digo, el plásmido F es un modelo, pero si uno aprende de ese modelo, puede ver que puede ocurrir eso mismo en otros, como en el caso del proyecto de Jenny, ¿no? Entonces, ¿alguna otra cosa, comentario, duda? Pues más o menos... A ver, Misael y alguien más por ahí. ¿Quieren levantar la mano o hablar? Bueno, ahorita Misael y luego no sé qué más por ahí aparece. Que hable mi compañero, ahorita yo pregunto. Qué abusado. Bueno, me dio curiosidad como, pues que ha sido algo de ensayo y error, ¿no? ¿Y cuánto tiempo más o menos es lo que llevas investigando? Y también si lo estás haciendo, sí, bueno, la imagen que pusiste al final, no sé si es como todo el equipo con el que estás trabajando o solo son tú y el profe, o no sé, me da mucha curiosidad como esa parte. Sí, yo llevo 4 años ya trabajando con este proyecto. Como les dijo el doctor, yo estoy con él desde la licenciatura. Entonces yo entré en a finales de séptimo semestre, pero yo estaba trabajando con otro proyecto y fue hasta octavo que empecé a trabajar con la bacteria en sí, bueno, con Burkholderia, pero era como con la primera parte que les digo, o sea, hacer una mutante, ese era mi proyecto, hacer una mutante sensible a aminoglucósidos, y ya después iba a seguir con lo demás, ¿no?
pero pues las cosas no se dieron así, entonces empezamos a utilizar otras metodologías y bueno, resultó que utilizamos el plásmido, ¿no? Bueno, el transposón para hacer la mutateca. Y durante la licenciatura encontré 2 de las que les mostré que reducen. Y con esas 2 son las que empecé a trabajar en la maestría. Entonces ahorita en la maestría son otros 2 años, ya estoy por concluir. Y de la foto, es todo el grupo de trabajo. Cada quien trabaja otras cosas. De Burcordelia en sí nada más estamos trabajando 2, bueno, otro chico y yo. Él ahorita está en licenciatura también, pero no ha podido venir. Pero él trabaja con otra bacteria de Burcordelia, una que es otra cepa, es una cacua, se le llama así. Y esa también tiene un amplio espectro antagónico, pero él se está enfocando más o menos en lo mismo, pero con la otra bacteria. Entonces yo solamente estoy trabajando con la TTL-371 y ahorita entro al grupo de la doctora Paulina, que es con la que estamos colaborando, otra chica que también está trabajando con la TTL-371, pero solamente con la parte química. Este proyecto, como les digo, es como muy amplio. Entonces, yo nada más les estaba hablando de la parte genética, pero también estoy involucrada en la parte química para saber qué compuestos son los que se está produciendo por parte, o sea, hacemos extracciones, hacemos diferentes pruebas en diferentes medios de cultivo para ver si tiene actividad o no tiene actividad. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con 2 medios de cultivo que encontré, bueno, que son medios mínimos con diferentes fuentes de carbono y nitrógeno, en las que parece que está produciendo un compuesto con fluorescencia que tiene actividad contra Tatumela terrea, y de estas yo parto para hacer bueno, no transcriptómica, pero vamos a hacer RT-PCR para ver qué genes son los que están expresándose más en esas condiciones, y la parte química, que hago extracciones con diferentes solventes orgánicos y los analizamos por metodologías como resonancia magnética nuclear para poder elucidar con qué estructura química tiene el compuesto. Esa es mi tesis de maestría. Y bueno, todos los demás están trabajando en otras cosas, ¿no? Salmonella, tenemos quien trabaja con salmonella, con borrelia, y pues en general es eso, bueno, búsqueda de antivirulencia, otros compuestos de antivirulencia a partir de Jamaica. Gracias, Jenny. El grupo es muy diverso y a lo mejor una idea que tiene uno como estudiante es que un profesor se dedica solo a una cosa. Y hay quienes sí lo hacen, ¿no? Solo se dedican a una cosa. En el caso de mi grupo, yo colaboro con muchas personas, entre ellos la doctora Paulina, que les platicó hace un mes más o menos, sobre lo que ella hace, pero no es lo único que hace. Entonces, como también se nos dijo. Entonces, Jenny es alumna de nosotros 2 en la maestría y lo fue de la licenciatura. Y cada uno de ellos, también hay cruce entre ellos, ¿no? O sea, de repente se ayudan en algo. Algo que no mencioné al principio es que Jenny me ha ayudado a montar varias técnicas aquí en el laboratorio. Una de ellas fue una prueba de gusanos para ver toxicidad o patogenicidad de bacterias. Porque normalmente se hace con ratones, pero bueno, ustedes saben que primero, pues es medio feo, pero a veces es necesario utilizar ratones o conejos, hablando del famosísimo video de Ralph, el conejo. Pero bueno, en investigación es válido, ¿no? Pero es más, son caros también, o sea, no es barato trabajar con ratones y conejos. Y una técnica que yo aprendí hace mucho es trabajar con gusanos de cera. Entonces, los gusanos, pues, salvo el asco que te den, se puede hacer experimentos en gusanos. Jenny me ayudó a estandarizar esos y de allí surgió un artículo en el cual ella participó. Entonces, Jenny ahorita lleva un artículo, está trabajando en uno que durante la pandemia también se nos ocurrió sobre informática, con relación a secuencias CRISPR, y otro con estos, al menos uno más, que esperemos 1 o 2 más que salgan sobre su trabajo de la maestría. Entonces, no es una sola cosa, además, bueno, ya ha sido muy inquieta y ya ha estado metida en varios proyectos, ¿no? También depende de cada persona, que hay quienes pues, no solo se dedican al suyo y ya no, y hay quienes no, y en el grupo tratamos de conjuntar, hay quienes saben purificar proteínas, le ayudan a los que no, hay quienes saben hacer una cosa, le ayudan a los que no, y todos me ayudan a mí. Perdona, es por meterme, pero no sé si hay alguna otra pregunta, Misael. Ajá, no entendí muy bien cómo ayudaba la tercera cepa para
transferir, bueno, dijiste que era en conjugación, y era el plásmido con el transposón a Burcordelia para insertar el transposón en el genoma y ver qué genes, ¿no? Pero no entendí muy bien qué hacía una de las Escherichias para ayudar a esto. Ok. Sí. Normalmente, como sabes, en conjugación, el plásmido debe tener todos los, bueno, se puede movilizar para que se pueda transferir hacia la bacteria receptora. Sin embargo, este plásmido, o bueno, la bacteria más bien, no tiene la capacidad de movilizar ese plásmido hacia la bacteria receptora. Entonces requiere de una ayudadora y eso es el otro plásmido esa es la función de la otra Escherichia. Entonces, la otra Escherichia tiene un plásmido que le va a facilitar la movilidad del plásmido que me interesa, que es el PBSL203, hacia la bacteria receptora. Haz de cuenta que es como que pasas de una bacteria, bueno, pasas de la helper, la helper le pasa los genes de movilidad hacia la bacteria que tiene al plásmido PBSL203. Esta bacteria ahora sí es una donadora completa y ahora sí va a poder movilizar el plásmido que me interesa, el del transposón, hacia la bacteria receptora. Esa es su única función, no cumple más. Ok, sí, ya. Todavía no llegamos a la parte de plásmidos y aquí yo creo que eso se entenderá un poco más cuando lo veamos. Pero hay plásmidos que solo son movilizables, como el que ella utiliza. Es decir, no tienen toda la maquinaria, como Jenny lo explicó, para conjugar y requieren de otro que sí lo tenga. Entonces, esa es la función de la E. coli, ayudar a que se mueva. Y ocurre, por eso yo les platicaba en la materia que ocurren distintos tipos de conjugaciones. La conjugación, la transferencia horizontal de genes, es una situación promiscua y es como ha avanzado la evolución a pasos agigantados. Se moviliza genes no solamente entre bacterias, aquí es una E. coli con una Burcordelia. Y también se ocurre entre eucariotes y procariotes. Entonces, y al revés. Entonces, para todos lados ocurre la transferencia. Entonces, muy bien. Pues, ¿hay alguna otra duda? Aquí hay una de Marcos Ruiz en el chat. Dice, ¿los halos de inhibición de los medios que mostraste se pueden asociar a antibiosis o solo hasta identificar 100% el compuesto? Gracias. Yo creo que sí podemos asociarlos con antibiosis, porque al final no hay crecimiento de la bacteria, o sea, es lo que yo estoy viendo, que no hay crecimiento. Es un poco extraño porque de hecho en algunas condiciones se ve un halo, bueno, se ven dos halos, uno de muerte, o sea, limpio, que es el de antibiosis, y otro bacteriostático, con efecto bacteriostático. Se ven bacterias un poquito, después de hecho del tiempo, ese halo desaparece. Entonces, pues sí, es más como también de observación de los halos que están produciendo, pero sí, yo creo que sí podemos asociarlo con antibiosis, lo único que restaría es identificar qué es lo que lo está produciendo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues vamos a dar las gracias a Jenny. Muchas gracias, Jenny. Nada, Doc. Por tu charla, tú pensabas que iba a ser de 10 minutos. De Pero 20 minutos, dije. mucho trabajo, entonces, qué bueno que surgieron preguntas. Entonces, gracias, Jenny, gracias a todos qué bueno que participaron, ese es el interés de todo esto. Y vamos a tomar el descanso de los 5 minutos y regresamos a clase. ¿Vale? Gracias, Jenny. Hasta luego. Gracias. Entonces voy a continuar grabando. Comparto mi pantalla. Y según yo, nos quedamos aquí, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ayer con los que estuvieron, porque no estuvieron todos, no entendería yo por qué, pero ayer estuvieron la mayoría, revisamos un ejercicio de mapeo. Creo que ya quedó claro, a menos de que ahorita me digan que tienen alguna duda, nos regresamos. Esta ya es la última parte de conjugación y nos pasaríamos a transducción. Entonces, si tienen alguna duda, pues me lo dicen y tratamos de resolverlo. Bueno. Entonces, de esto ya hicimos ejercicios de mapeo y de conjugación.
No hicimos con cuentas. Veré si les dejo algún ejercicio, aunque me interesaría más de qué tipo de ejercicio les ponen en el laboratorio para que mejor ejercitemos en esa parte. Si entiendo bien, conjugación se los pasaron, los cambiaron, no lo van a ver mañana, lo van a ver hasta el martes, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Entonces, en esa parte podríamos regresarnos a ver algunos ejercicios más y complementar lo que estamos viendo en la teoría. Entonces, la formación de una cepa F' ya la vimos, simplemente este es otro ejemplo. Otra vez, tenemos un plásmido F integrado y creo que ya lo habíamos visto, en donde cuando se escinde, no necesariamente es una escisión perfecta y se lleva marcadores del plásmido, del genoma. En este caso, el plásmido F está insertado entre el gen TON y el gen LAC y se lleva al gen LAC. ¿Sí? Entonces, al final en el cromosoma no hay copia, aunque aquí pusieron LAC menos, finalmente ya no está la región de LAC porque se fue en el cromosoma, en el plásmido. Pero la bacteria, dado que esto está todavía en la bacteria, esta bacteria sigue siendo LAC+, porque está la bacteria con el plásmido y con los genes para la utilización de la lactosa en el plásmido, ¿sí? Aunque ya no estén en el cromosoma. ¿Sí? Entonces, este es un repaso simplemente de esto último. Tenemos la cruza F más por F menos. Recordemos que hay una interacción entre un donador con una receptora. Se forman los pares conjugativos por interacción, por unión de las dos bacterias. Se forma un puente conjugativo. A través de este puente conjugativo se va a transferir el material genético con la ayuda de una relaxasa, una proteína que se parece a TRAY. TRAY y lleva el material genético al puente conjugativo. Esto es algo que se había quedado como tarea mía y de acuerdo a lo que he visto en el Snyder, no solamente pasa el DNA, pasa la proteína TRAY también al citoplasma de la bacteria. Esto no es raro, ¿eh? Ya veremos eventualmente que hay más ejemplos de esto. Entonces, pasa el material genético como DNA de cadena sencilla, se circulariza en la cepa receptora y la primasa ayudará a hacer un primer a partir del origen de replicación de cadena sencilla de este plásmido, que le generará su copia, mientras que por el mecanismo de círculo rotatorio en la célula donadora se generará también la cadena complementaria del plásmido transferido. Al final tendremos dos cepas que contienen cada una copia del plásmido que se conjuga. En este caso el plásmido F, pero puede ser cualquier otro plásmido. ¿Sí? Este diagrama de acá ilustra simplemente esta parte. La actividad de la relaxasa, el pase a través del puente conjugativo y la circularización, el cerrado de esta cadena para después hacerse la copia. Mientras que y algo similar ocurre en las F' por F menos. En el caso de las HFR, otra vez esto es un repaso, en la cruza HFR por F menos, recordemos que el plásmido se integra al cromosoma y todo el cromosoma entonces es factible de transferirse. Hay la interacción a través del pilus con una cepa receptora, se forma el puente conjugativo, otra vez de la relaxasa, se corta en OR y T y se empieza a transferir en sentido contrario a la orientación de los genes TRA. Entonces se transfiere el material genético, pero a diferencia de lo que ocurre en en la cruza HFR por F menos, ocurre recombinación homóloga, en donde fragmentos de DNA que entran a la cepa receptora son reconocidos por el sistema REC, son recombinados con la cepa donadora. Esto permitirá que, déjenme anotar algo aquí, por si no queda claro. Esto permitirá que, suponiendo que que esta cepa es vamos a ponerle nombre a los genes como si fueran letras. Supongamos que es una cepa que tiene una mutación en B, mientras que la cepa donadora es positiva para todos los genes.
A través de esta transferencia es posible que estos genes, supongamos que están aquí acomodados, recombinen, estos son de la cepa donadora, recombinen y al final la cepa receptora, ¿sí?, es ahora A positivo, B positivo, C positivo, ¿sí? Entonces, de ser esto, pasa a ser esto. Esto puede ocurrir si la recombinación lo permite y si los genes permiten que al recombinarse se cambie por una versión diferente. También puede ocurrir lo contrario. Este puede ser negativo, este positivo y hacer la negativa a este. ¿Sí se dan cuenta? Trabaja en los dos sentidos. Si tienen dudas me avisan. Pero bueno. Estos son dibujitos que le tomé a la maestra Marta. Otra vez son con letras de genes. Son F+, HFR, F'. Y la maestra igual lo ilustró con letritas, los genes. Entonces, muy bien, el plásmido F, lo pone de un color. La integración del plásmido F, es decir, al cromosoma, hace un HFR. Y cuando el plásmido F se lleva a un gen del cromosoma al escindirse, se hace F'. Esta es otra vez las cruzas. Se las dejo un momento para que las tengan ustedes. Y si tienen dudas, las resolvemos en otro momento. Y listo. Con esto acabamos el tema de conjugación. Si no tienen dudas. Yo a mí me quedó una duda con la replicación de los plásmidos. Estaba viendo que también se pueden replicar por teta, como el DNA, pero me surgió la duda de que si el mecanismo del círculo rotatorio solamente se da cuando se transfiere información genética. Depende del plásmido. Mira, para contestarte, en el caso de F, que es nuestro ejemplo, en el caso de F tiene las dos replicaciones. La de círculo rotatorio, que ocurre cuando está conjugando, y la de teta, cuando está en la bacteria y se hace una copia del plásmido, ¿sí? Cuando la bacteria se va a dividir, genera una copia del plásmido, dos copias pues, y cada una se va con la célula hija. ¿Sí? Hay otros plásmidos que su mecanismo de replicación es por círculo rotatorio nada más. Y hay otros plásmidos que solamente por el mecanismo de teta. Ok, entonces no necesariamente necesita pasar información, transferir información genética para usar este mecanismo. No necesariamente. ¿Sí? Hay plásmidos que hacen el mecanismo de círculo rotatorio para replicarse. Pero en el caso de F, hasta donde yo recuerdo, tiene los dos mecanismos. Uno es para la transferencia y la otra es para la replicación dentro de la célula para que las células hijas lleven una copia. Ok, muchas gracias. De nada, Merari. ¿Alguien más? Yo, igual con la replicación. Nada más para recapitular, el Lori-T era donde se iba a formar la muesca, ¿verdad? Y el Lori-B es el que sintetizaba el primer. Bueno, servía para sintetizar el primer. Sí, ahí lo que me faltó averiguarles, que esa parte sí ya no la hice, es ver si el ORI-BS funcionaría también como SSO en el diagrama que les mostré, que no lo tengo ahorita a la mano, pero se los mostré en las clases pasadas. Eso es lo único que me faltó averiguar de tarea, pero casi estoy seguro que sí funciona para la replicación SSO, o sea, de DNA, Single Stranded Origin of Replication, que sería el origen de replicación de cadena sencilla, y también le sirve como ORI-B para hacer la replicación teta, pero lo tengo que revisar eso. Entonces, voy un poco atrasado, si se fijaron apenas les mandé algunas tareas, entonces voy algo atrasado, pero se cumplirá. ¿Sí, Karina? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra cosa? Sí, profe. La complementación, vaya, como en alfa complementación, ¿se puede llevar o se puede producir para otras proteínas o de momento es exclusiva para LAC-Z? Porque cuando se forma F', la cepa F', se puede llevar un fragmento del cromosoma. Híjole, ya me estás metiendo en broncas. ¿A ti te toca, me imagino, transformación o por qué viene la pregunta? Ahorita te contesto. No, me tocó marcadores, pero como la profesora Ilse nos dejó averiguar alfa complementación, pues ahorita me surgió la duda porque vi su video.
El caso de la alfa complementación, hasta donde yo sé, y espero no equivocarme, solo ocurre para LAC-Z, solamente. ¿Sí? Entonces, yo siento que estás combinando una cosa, pero es factible. Supongamos, déjame pasarme a una diapo que esté vacía. Acá. Para contestar tu pregunta, supongamos que tienes una bacteria que tiene su cromosoma, tiene lo que tú me estás indicando, un pedacito, tiene la parte alfa, ¿sí? Ajá. Y supongamos que este plásmido es conjugativo, ¿sí? Es que puede conjugarse. ¿Sí? Entonces, si esta bacteria, y como es un plásmido conjugativo, se lo pasa a la otra, entonces, bueno, si esta bacteria puede o no hacer alfa complementación, porque dependerá qué parte de alfa tenga aquí. Supongamos lo siguiente, supongamos que es una cepa silvestre. Entonces, esta cepa en el cromosoma tiene los genes LAC-Z completo, el operón LAC-Z completo, ¿sí? Entonces, el hecho de que le pases a esta, no habrá alfa complementación, porque simplemente tendrá un pedacito de alfa y será merodiploide para este pedacito de alfa, que está una fracción, una copia de esta fracción en el cromosoma de la bacteria. Entonces, de aquí tú te puedes imaginar cualquier escenario, ¿sí? Supongamos que esta cepa ya no es silvestre, ¿sí? Sino que es una M15, una delta M15, que son a las que sí puede hacer alfa complementación. Esto quiere decir que está el fragmento omega. Entonces, ahora sí, hace alfa complementación. ¿Sí me explico? O sea, depende con qué bacteria se cruce esta, o dónde esté el fragmento de alfa, o la combinación que a ti se te ocurre. Tendríamos que ver cuál es el escenario que a ti se te ocurre. A mí se me ocurrieron estos dos. No sé si con eso contesto. Más o menos, pero mi pregunta iba, no sé, por ejemplo, para el marcador de prototrofía, yo qué sé, metionina. O sea, Sí. ¿se puede llevar a cabo la complementación? A ver, vamos a entender una cosa. Qué bueno que me están preguntando todo esto. La alfa complementación solo sirve para LAC-Z, ¿vale? Ya, esto ya lo tenemos claro. Déjame borrar todo esto, borrar LAC-Z, borrar Entonces, espérame, se me hace más fácil borrar que... Ok, ahora sí. Supongamos que esta bacteria tiene, ¿me dijiste metionina? Sí, metionina. Una copia del gen de uno de los genes para la síntesis de metionina. Supongamos otra vez el mismo escenario que decía yo hace rato. Pueden ocurrir varias cosas. Supongamos que esta cepa, ¿qué cepa quieres que sea esta la receptora? ¿Mutante o silvestre en metionina? Silvestre. Si esta bacteria es silvestre y le llega el plásmido conjugativo con una copia del gen de metionina, no pasa nada. Tiene ahora esta bacteria, es una merodiploide. Merodiploide. ¿Para cuál gen? Para el de la metionina. Este gen, uno de los genes de la ruta de la metionina. ¿Sí? Entonces no pasa nada, no hay complementación. Ahora voy con el escenario contrario. Supongamos que esta bacteria es mutante a metionina y que justo el gen que se le transfirió es el que necesita para complementar. Es decir, esta bacteria era auxótrofa a metionina, pero por complementación se le pasa un plásmido que tiene el gen que necesita para volver a ser protótrofa a metionina. Entonces aquí sí ocurre una complementación. ¿Sí? Complementa. ¿Sí me explicó? Olvídate de la alfa complementación. La palabra complementación
lo vimos hace tiempo, es cuando a una bacteria mutante se le provee una copia del gen que le falta. Y ese gen puede estar en un plásmido, en un fago. ¿Sí? Y entonces ya complementa la mutación. ¿Sí? No veo tu nombre en la hoja. ¿Quién eres? Soy Santiago. Sí, ya me quedó claro, profe. Muchas gracias. Entonces, para todos, la alfa complementación solo es en la Z, pero la complementación es justo lo que acabo de mencionar. Que para una bacteria, una bacteria que no tenga un gen, llegue un plásmido que se lo dé, entonces ya lo complementó. Y eso es lo que hablaba Jenny hace rato también en su proyecto. Todavía habría que generar mutantes y luego complementar para determinar si realmente es el gen involucrado en la síntesis de algún compuesto. ¿Sí? Eso es uno de los postulados moleculares de Koch. ¿Ya lo hablamos esto? De los postulados moleculares de Koch. No, profe. No, profe. Ok, bueno, tenemos que hablarlos en algún momento. Mientras vamos a avanzar, porque si no nos vamos a tardar más. ¿Alguna otra duda referente a conjugación, a transposones, a todo el curso desde febrero para acá? ¿No? No, profesor. Bueno, No, profe. pues, vámonos al siguiente tema. Vámonos a hablar de transducción. Yo les dije en conjugación que cómo se podía convertir uno en superhéroe, ¿cierto? Entonces hablamos de la transferencia horizontal de genes y justamente hablamos de conjugación. Ahora viene transducción. Vamos a definir transducción. ¿Quién está dando transducción? ¿O quién va a dar, más bien? ¿Quién? ¿Qué? ¿Ya se les comió la lengua el ratón o qué pasó? ¿No están? ¿Cómo no? Sí, ¿sí me escucha, profesor? No, apenas. A ver, Marco, ¿cómo definimos? ¿Tú vas a dar transducción? ¿Tú eres el valiente que dijo que sí iba a dar? Sí, la de bacteriófagos. Híjole, ¿con quién te toca? ¿En mi equipo? Sí. Soy yo, Denise. Okay. Con Denise y Reina. Y Pan, creo. Sí, aquí estoy. Bien, perfecto. A ver, ¿cómo lo definimos? Bueno, déjame ayudarte. Las definiciones que hemos encontrado. Déjame ayudarte. Ajá, ok. ¿Me dejas? Sí, adelante, profesor. Vamos a usar una definición similar a la de conjugación. Entonces, usando la definición de conjugación que ya dimos varias veces, ahora defíneme transducción. Vale, pasa. Es el proceso de transferencia del material genético de una célula donadora a otra célula que va a ser la receptora y que va a estar mediado por bacteriófagos. Es que si hablamos de bacteriófagos únicamente estaríamos limitando el fenómeno a bacterias, ¿cierto? Y esto ocurre en todos los organismos de la Tierra. Pero muy bien, me gustó tu definición. Transferencia de material genético mediado por virus. Muy bien. Sí, entonces esa va a ser nuestra definición. ¿Qué son los virus? Una pregunta muy ad hoc en este momento. No tienes que ser tú, Marco, ahí ya es para todos. Pues son organismos inertes que están conformados por material genético y también pueden estar compuestos por proteínas y carbohidratos. A ver, vamos a tratar de afinar esa definición. ¿Quién habló? Yo, Iván. A ver, Iván o alguien más. Yo no estoy de acuerdo que sean organismos. Un ente biológico. Es un ente biológico. ¿Por qué no son organismos, Iván?
porque no se reproducen ni tienen otras características que cumplen los organismos. Que no tienen metabolismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi opinión, aunque siempre encontrarán a quien diga que no, dicen que sí son organismos, pero en mi opinión son lo que dijeron tus compañeras, son entes biológicos. Ok. Son entes biológicos que requieren ¿qué? Para generar ¿qué? Necesitan parasitar un huésped para poder replicarse. Necesitan una célula huésped o hospedera para poder generar progenie. ¿Cierto? Ahora, ¿de qué están compuestos los virus? ¿Qué de proteína, perdón. Sí, adelante, adelante. Bueno, están compuestos por proteínas que envuelven el material genético que puede ser DNA monocatenario o bicatenario, que ese DNA es monocatenario y de ese DNA es bicatenario, puede ser RNA monocatenario y bicatenario también. Ok. Muy bien. ¿Sí? Sí, está bien, perfecto. ¿Y qué más? O sea, siempre debe haber un ácido nucleico. Eso que ni qué. Puede ser DNA o RNA, como dijo su compañero. ¿Qué otra cosa siempre tiene que tener? Siempre. Un virus. Una envoltura de proteína. Generalmente una envoltura de proteína. Generalmente. Ahora, ¿qué puede ser optativo? Que tenga un virus. Carbohidrato. No. Envoltura. ¿De qué? Lípidos. Exactamente. Una envoltura de lípidos. Entonces, los virus tienen a fuerza un ácido nucleico. Todos, si no es que todos, casi todos, tienen una envoltura proteica llamada cápsida. Y algunos, o no todos, tienen una envoltura también de una membrana, es decir, de lípidos. ¿Sí? Nosotros aquí vamos a ver los bacteriófagos. ¿Qué me pueden decir de bacteriófagos? Adelántenos un poco de su introducción, chavos. Iván, Marco, Denise, me falta alguien, ¿no? Son tres nada más. Misael, Abril y Giovanni. Abril, a ver, no conozco la voz de Abril. ¿Abril o Abigail? Es Abril. A ver, Abril, no conozco tu voz. Bueno, los bacteriófagos van a ser virus, son virus que infectan exclusivamente a bacterias. ¿Qué más? ¿Por qué les llaman así? ¿Quién los descubrió? ¿Qué rollo con ellos? Dime más. Porque normalmente yo esta clase la doy la daba yo cuando ustedes ya habían visto esto en el laboratorio, pero ahora, sorpresa, vamos primero nosotros. Bueno, según lo que recuerdo, los bacteriófagos fueron descritos aproximadamente si no mal recuerdo, en 1915 por Frederick Thor. Ok. ¿Qué más? Porque al mismo tiempo los descubrió alguien más. ¿No? Fue Felix Herrmann. De Herald, ajá. Ajá, ¿qué más? Pues, por lo que he leído, los describieron como sustancias o agentes que aclaraban los cultivos de crecimiento de microorganismos. ¿Recuerdas con qué bacteria trabajaba él? Víctor. No lo recuerdo, profesor. Mal no recuerdo, de Herald estaba en Canadá. Él es franco-canadiense. Y Thor estaba en Europa, en una época en la que no existía el internet. La única manera de comunicarse era por carta, literalmente. Entonces era más difícil comunicarse los descubrimientos. Si mal no recuerdo, puede que me equivoque, que Herald trabajaba con Shigella Sone y efectivamente encontró que en algunos cultivos se aclaraba. Entonces, obviamente no había microscopios electrónicos en ese momento,
Pero esa sustancia que aclaraba los cultivos los llamó bacteriófagos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir fago? Los que llevaron raíces grecolatinas en la vocacional o en alguna otra escuela. Devorador o algo así. Entonces, esto quiere decir que no comen bacterias. ¿Sí? ¿Qué más le pueden decir de los bacteriófagos? Pues que hay varias familias y que en esas Platícame más en el mundo. De ¿qué onda con estos bacteriófagos? ¿Cómo cuántos hay? se supone que están en todas partes y sobre todo en sistemas acuáticos es donde se supone que matan a muchas bacterias. Ok. Infectan, bueno. También, bueno, yo encontré bueno, no sé si sea teoría, pero que son los entes biológicos que se encuentran en mayor abundancia en el planeta Tierra. Que creo, bueno, para poner una cifra que leí, que según se calculan, que están en una cantidad de 10 a la 37. Creo que no es tanto, pero bueno, vamos a poner que sí. Según yo eran 10 a la 30, pero lo averiguamos. ¿Sí? ¿Dónde está mi superíndice? Bueno. ¿Eso como cuánto es? Eso es más que ¿qué? Supongamos que es 10 a la 30 o 10 a la 35, para poner 32, para poner un número intermedio. ¿Este número es mayor a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Nada más por ponerlo en perspectiva. Todos los demás también pueden participar, ¿eh? No se hagan partos. Tropocéntricos a la humanidad, ¿no? No, pues sí, ¿cuántos humanos hay? A ver, vamos a repasar sus logaritmos. A ver, vamos a ver cuántos humanos hay en la Tierra, nomás para que se espanten. Demasiados, más de los que deberían. No, dímelo bien, no es una respuesta tan ambigua. ¿Cuántos humanos hay en la Tierra? Me parece que son 7.000 millones de personas. Ajá. O sea, como ustedes son muy buenos QVPs, me lo van a decir en escala logarítmica o en notación científica, perdón. 7.5 por 10 a la 9. A la 9, muy bien. Muy bien. Entonces, por supuesto que son más que los humanos. 10 a la 30 es más que ¿qué? Es 3 veces más que la población humana. ¿Cuánto? 3 veces más, no hombre, ¿quién me dijo eso para colgarlo de los pulgares? Yo, perdón. No manches, ya me hiciste decir una grosería por aquí. Sí, ya le capté. QVPs, a ver, ¿cuántas veces más que humanos hay? No son 3 veces. Despierten. Es como cerca de 20 órdenes de magnitud, ¿no? O sea, 20 ceros. 20 órdenes de magnitud. Entonces, 10 a la 30 es más que ¿qué? Que 7.5 mil millones o 1.000 millones. Díganme, a ver, ¿cuántas bacterias hay en la Tierra? Por favor, piensen más allá de lo que está en la cajita de humanos. Por favor, ya, piensen más allá de los humanos. No somos lo más importante en la Tierra, por favor. Ya más allá de, el número más allá de qué grande es, más grande que qué. Humanos ya, sí, humanos, ¿qué más? Ya, los humanos ya, vamos, otra cosa. ¿Qué hay en la Tierra o en el universo? No lo sé. Bueno, en microbiología nos decían que era difícil que hubiera en el ambiente poblaciones de bacterias de las que tenemos en el laboratorio como de 10 a la 9 o así, entonces supongo que debe ser más bacteriófagos que bacterias. Bueno, supongo. Por seguro.
Pregúntense ustedes cuántas diferentes bacterias hay en la Tierra. Olvídense de la Tierra. 10 a la 30 es mucho más que los números, el número de universos, planetas, soles calculados en el universo. Entonces, hay más bacteriófagos, más virus en la Tierra que planetas, universos, soles y demás en el universo. De hecho, este número, puedo equivocarme, pero este número es mayor al número de granos de arena que hay en la Tierra. O sea, son 10 a la 30. Es un número inimaginable, 10 a la 32, digamos. Entonces, piensen más allá, no piensen solo en humanos, no piensen solo en la Tierra, piensen en el universo. Entonces, el número de partículas virales es muy grande. ¿Qué importancia tienen los bacteriófagos en las comunidades del océano, ya que lo mencionaron hace rato? Hay que pensar más allá de la genética, más allá de todo, hay que pensar más. ¿Importancia? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues como se insertan en las bacterias algunos virus y ya no lisan a esas bacterias, pueden causar variabilidad genética entre las bacterias. Ok, esto tiene que ver con lo que estamos viendo aquí, en transferencia horizontal de genes. ¿Qué más? Más allá de eso. Podría ser como un control, profe, ¿De qué? ¿De qué, Giovanni? para que pues ya no, bueno, en este caso infectan bacterias y las utilizan para poder replicarse los virus, Entonces, controlan, pero, ajá, al matar a las bacterias. controlan la población de bacterias. Efectivamente. Exacto. Eso era lo que yo quería. Controlan a la población de bacterias, principalmente en los océanos. Entonces, por eso hay más en los océanos, porque las poblaciones bacterianas son reguladas por estos bacteriófagos. ¿Ok? Y no solo en los océanos, en diversos ecosistemas. No existen muchas más bacterias porque los bacteriófagos mantienen a raya el número de bacterias que hay. ¿Ah? Ok, bueno. Vamos a entrar un poco más entonces en materia. Si estoy mal en algo, me corrigen los que están dando les van a dar el curso de esta práctica. Okay. A los bacteriófagos los podemos clasificar de diversas formas. Los podemos clasificar por su forma, como los poliédricos, esféricos, de bala y filamentosos. Y aquí tengo nombres representativos de bacteriófagos, porque también hay virus de eucariotes, o sea, virus que tienen formas poliédricas, esféricas, de bala y filamentosas. Pero aquí solamente vamos a hablar de estos. Poliédricos como lambda T4, esféricos como Psi 174, de bala como LV1 y 2, filamentosos como M3. En este curso usamos 3 bacteriófagos como modelo para entenderlos. No es que sean los únicos que existen, dado lo que les acabo de dar de introducción. Estudiamos a M13 como modelo de filamentoso, a T4 y a lambda como poliédricos, pero con otras características que vamos a ver a continuación. También se clasifican por el contenido del ácido nucleico, como dijo su compañero hace rato. Si tienen DNA o RNA. Y este material nucleico puede estar como cadena sencilla o como doble cadena. Para ejemplos, M13 tiene DNA de cadena sencilla. T4 y lambda tienen DNA de doble cadena. ¿Sí? Pero hay otros que tienen también RNA. Bacteriófagos también existen los virus de RNA. Y también los podemos clasificar, que no es esta la única clasificación, como por su ciclo de multiplicación. El ciclo de multiplicación puede ser virulento o temperado. Ojo, es temperado, no atemperado. Atemperado es una palabra que usamos en México para decir que algo está, pues no muy frío ni muy caliente, no. Es temperado, así se le llama. Dentro de los fagos virulentos tendremos una subclasificación, el virulento lítico y virulento no lítico. Otra vez, lambda es un virus temperado, T4 es un virulento lítico
M13 es un virulento no líquido. ¿Sí? No hay excusas para cuando lleguen a sus prácticas. Ya ustedes van a estar listos para contestar lo que les pregunten los maestros. Y si van teniendo dudas, me las van diciendo. Los virus también se clasifican en familias, tomando en consideración las diversas características que mencionamos. Entonces, dentro de la familia Sifoviridae tenemos a lambda, N15, T1, T5. Estos son DNA de cadena, de doble cadena con una cola larga. Tenemos a los Podobiridae, donde están T3, T7, P22. P22 es un virus de salmonela, N4 y C29. En este caso la cola es más corta. Tenemos a los Myoviridae, donde está T4, P1, P2, Mu, SPO1. Estos tienen DNA de cadena lineal, de doble cadena lineal, son fagos grandes y tienen una cola contráctil. Los Microviridae, tenemos a CX174, que dicho sea de paso, fue el primer ente biológico secuenciado, este bacteriófago. Tiene DNA de cadena sencilla circular y tiene una cápside esférica. Inoviridae, M13. Entonces, M13 pertenece a la familia Inoviridae. Fago F2, CTX, sí, fago CTX. Este es bien importante. Este está en Bibliocólera y vamos a ver qué relevancia tiene. Estos virus son de DNA de cadena sencilla circular y lamentoso. Leviviridae, el fago Q-beta, así se llama, Q-beta. Fago R17, MS2. Estos son, tienen como material genético DNA, RNA de cadena sencilla y son esféricos. Cystoviridae, el fago 6, dsRNA, es decir, DNA de doble cadena, segmentado, es decir, tiene varios fragmentos de esto, y que tiene una envoltura. ¿Sí? Este habría que averiguarlo, fíjense, si alguien tiene curiosidad, nos puede decir si este nada más tiene una envoltura de lípidos, porque no hablan de cápsides, ¿se dan cuenta? Dice envoltura. Yo les pediría a los 6 de los equipos que me averigüen esto. Cystoviridae, el fago C6 o P6, no es sí. Sí, la envoltura es de DNA, es de lípidos. Corticoviridae, fago PM2, tiene una membrana interna, fíjense qué interesante. Plasmaviridae, estos son virus de micoplasma. El fago L2 no tiene cápside y tiene una envoltura de lípidos, fíjense lo que estábamos hablando. Los ¿qué? Este sí no lo alcanza a ver, está muy fea la letra. Bueno, les averiguo el nombre de TTB1, este es un fago de arquea. ¿Sí? Entonces, los virus infectan a todos los organismos vivos de esta tierra. Este ejemplo es un virus filamentoso, tiene fibras y su DNA es de doble cadena. ¿Sí? Equipos, ¿no me van a averiguar esto? Casi todos. Sí, profesor. Es de lípidos, porque hablan de envoltura, no hablan de cápsula. Cuando hablamos de proteínas, hablamos de cápsula. Cuando hablamos de membranas, hablamos de envoltura. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo eso. Ok. ¿Alguna duda por aquí? No, profe. No, profe. Bueno, me podría entrar al ciclo, vamos a entrar a los ciclos de multiplicación, pero prefiero que hagan una tarea. Ya la tienen la tarea, de hecho. Permítanme nada más. Ya tienen la tarea de Esther Lederberg. Y ya la entregaron, ¿no? Todas estas ya las entregaron, ¿no? Sí, ¿verdad? No, la de transferencia horizontal es para el... A ver, aquí están todas las tareas. Mutagénesis, transferencia. Entonces ya les tengo que dejar. Espérenme. Tienen esta. Ay, caramba. Se me está pasando. ¿No les he dado la de virus? Aquí está. No. Ustedes están siendo testigos de cómo les voy a poner la tarea. Fagoterapia. La tarea es lee el documento y escribe tu opinión del mismo en media cuartilla. Ojo, No se trata de hacer un resumen.
sea, es una opinión, no les estoy pidiendo el resumen, que muchos en lo de las películas pues se echaron la reseña. No se trata de hacer un resumen, es opinión del artículo. Tienen que aprender a dar su opinión. Puedes hacer preguntas al final, pero no como parte de la media cuartilla. Es decir, la media cuartilla es su opinión sobre el tema que se denota aquí. Notas. Recuerda que debes observar tus reglas ortográficas y gramaticales. 2. Una opinión debe ser informada, no solo de apreciación. ¿Qué es eso? Es decir, que me digan, es muy interesante, no es una opinión. La opinión es, de acuerdo a lo que acabo de leer, es relevante porque yo considero que eso es una opinión. ¿Sí? No una apreciación. Y pueden tratar de discutir sobre el tema o incluso aportar al mismo. Pueden meter preguntas, etc. Entonces, esta tarea, ¿para cuándo están las demás? Para no meterme en broncas. Les voy a poner la fecha. La última está para el viernes. Pues pueden celebrar el día del trabajo leyendo, ¿no? Es decir, podemos poner esta tarea para el domingo a las... ¿A qué hora les late? ¿A las 12 de la noche? Sí. Sí. Sí, profe. 59. Con esto queda asignada, 10 puntos, queda asignado. Entonces, ¿ustedes qué van a ver en esta tarea? Viene un PDF de una revista que, como pueden ver, a mí me gusta mucho. ¿Cómo ves? Entonces está muy bonito ilustrada. Ahora es un poco no tan buena, pero bueno, tiene unos dibujos muy padres. Miguel, que es Miguel Ángel Ceballos, él lo conozco, es muy bueno escribiendo. Habla de todo esto, habla un poco de la introducción, lo que hablábamos de The Herald. Creo que aquí es donde menciona la bacteria, pero bueno, ustedes ya lo verán. Aquí viene lo de 10 a la 30 a 10 a la 32, ¿sí? Que era el número que manejábamos. Y cómo esto está resurgiendo, de hecho, como una fagoterapia, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que lo lean más antes que pronto, pero bueno, vamos a terminar de hacer esta tarea. Entonces, ¿tienen alguna duda? Si no, para encender nuestras cámaras y tomar la foto correspondiente. Aunque ya tomé una de Jenny, pero prefiero tener otra con los que están despiertos. Déjenme pausar. Vamos a grabar eso también, para que salgan en el video. Ok. Anden, así, todos hay que acicalarlo. ¿Listo? Muy bien. 1, 2, 3. Ya le cortaron el pelo a Ángel García. Lo tenía más largo. ¿Vale? Bueno. Sí, voy a parar la grabación.